Listo. Bueno, para la sesión de hoy nos corresponde la actividad de aprendizaje 3, que tiene como evidencia también la entrega de un informe de laboratorio. La idea de la clase de hoy es aclarar algunos temas que deben tener en cuenta, deben tener presentes ustedes para la realización de ese laboratorio y asimismo, pues, revisar eh, algo de lo que se propone en la guía para esa evidencia, lo que es ese anexo y algo del material que ya está disponible igual ahí en el territorio, lo que es la ciencia de las cosas, que muchos de ustedes tal vez ya lo revisaron para pues, la construcción y la entrega de las evidencias de la actividad de aprendizaje 1 y actividad de aprendizaje 2. Sobre la actividad de aprendizaje 1, tiene que ver con la solución de un cuestionario, del cual, pues, también ya está la clase ahí, en la cual se aclaran, todas las cosas o todas las temáticas que se tienen que tener en cuenta, más que las temáticas, los puntos a tener en cuenta para poder resolver ese cuestionario, la socialización y el análisis del mismo, está ahí en el video compartido en la plataforma. Sobre el video que es la evidencia de la actividad de aprendizaje 2. También está la clase ahí en la que se hacen algunos ejemplos, una socialización con los compañeros y unos ejemplos de cómo, cuándo o dónde yo puedo encontrar ese tipo de experiencias en cuanto a los fenómenos físicos. Entonces ya tenemos lo que es la interpretación, la descripción de esas manifestaciones y hoy prácticamente es describir esas manifestaciones después de haberlas comprendido con esas actividades 1 y 2. Entonces, para que tengan en cuenta, les voy a compartir. Bueno, ¿ahí alcanzan a ver bien o amplío la pantalla? De Bueno, pronto, si le puede ampliar, profe, porfa. Se ven muy pequeñitas los números. listo, dame un segundito. Perfecto. Sí. Pero como Mm, que dejó de transmitir. O no sé si me pasó a mí solo, pero ya no veo su pantalla, profe. listo, Ya volvió, ya volvió. eso. Entonces, prestemos atención a esto de las unidades de medida y especial atención a lo que es la conversión de esas unidades de medida. En, en cuanto a la masa y la longitud, que es lo que tiene que ver con algunas de las fórmulas o operaciones matemáticas que ustedes tienen que realizar para la entrega de ese laboratorio de esta actividad de aprendizaje 3. Entonces, tengamos en cuenta la tabla que se está mostrando ahorita para las conversiones. Si ustedes se fijan en la masa, en la parte inicial dice kilogramos, en la parte central está resaltado con una G los gramos y en la parte final, que es la parte de abajo, dice miligramos. Hay que prestarle mucha atención a lo que nos indican las flechas y la operación, que dice por 10, por 10, por 10. Prácticamente es agregar esos ceros a la medida que nosotros queramos convertir. Por ejemplo, para hacerlo de una fácil comprensión, si yo voy a convertir 25 kilogramos a gramos, simplemente pueden darse cuenta ustedes que hay uno. En el primer por 10 hay un cero, en el segundo por 10 bajando hay otro cero y en el tercer por 10 bajando hay otro cero. Entonces, de kilogramos a gramos,
habrían 3 ceros de diferencia. Y dice por. Eso quiere decir que los ceros tienen que estar ubicados a la derecha del número. Entonces, si yo voy a convertir 25 kilogramos a gramos, pues eso quiere decir que tengo 25.000 gramos. Igual, cuando yo voy a convertir desde gramos hacia kilogramos, si los ceros, que ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo están dividiendo, no multiplicando, y son la misma cantidad de ceros por 10, perdón, dividido entre 10 para decagramos, por 10 para hectogramos y por 10 para kilogramos. Entonces, si yo voy a medir, esos ceros siempre estarán a la izquierda del número. Convirtamos nuevamente esos 25.000 gramos a kilogramos. ¿Qué tengo que hacer? Como deben estar a la izquierda, entonces yo esos 25.000 gramos voy anulando ceros para quedar, en fin, solo a 25 kilogramos. Cuando la cantidad es menor y no alcanza a medir hasta 1 kilogramo, supongamos 500 gramos, que es 1 libra, entonces, como los ceros que yo pongo ahí deben ser a la izquierda, esos ceros significa que se deben correr. Entonces, si tengo 500 gramos y debo correr 3 ceros a la izquierda, me va a quedar que 500 gramos son 0,05 kilogramos. No, perdón, denme un segundito. Los 500 gramos quieren decir que yo tengo 0,005 kilogramos. Ahí ya, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los ceros se corrieron a la izquierda. Y siempre, pues, después de un cero, los demás ceros o los demás números van precedidos por una coma. ¿Listo? Eso para tener en cuenta. Asimismo con la longitud o asimismo con la capacidad. Pero tengamos en cuenta que masa y longitud son las más importantes en este caso. Ahora, bueno, ahora sí, denme un segundito. Continuar acá. Listo. Les voy a compartir la pantalla en lo que es la plataforma Territorio. No, voy a, para que nos quede más claro y irles explicando mejor y utilizar un apuntador. Voy a compartirles la pantalla completa para que no tengamos problema. Listo. Entonces, tengamos en cuenta que nosotros, me confirman porfa si ven lo que yo estoy resaltando en la pantalla. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces para hoy lo que nosotros tenemos es que analizar esa actividad 3, ¿cierto? Fíjense siempre en los últimos 4 números, que viene siendo el 1501, referente a la competencia de física, y la actividad de aprendizaje 3. ¿Listo? Ahora, veamos nosotros qué nos dice esa actividad de aprendizaje 3. Disculpe, profe, una pregunta. Buenas noches. Sí, pregúntame. Buenas noches. Es que no sé, es que estoy un poco como confundido. Es que, o no sé si sea el único de mis compañeros del AXO 13, que como no pudimos asistir a la clase pasada, como le manifestaba hoy en el correo, pero yo fui quien escribió el correo, Sí.
Eh, ¿Ese material de estudio ya se encuentra en plataforma? Sí, claro, yo no, pues trato de poner dentro de las 12 horas siguientes la video, perdón, el video de la clase grabada ahí en territorio. No, yo me refiero al material de estudio, profe. El recurso educativo, el material de estudio. Sí, mira, bueno, es el mismo, ustedes lo encuentran ahí, ahí siempre en territorio. Cuando tú te vas aquí, apaga el micrófono, porfa. Estamos en la fase de planeación y mira que acá nos aparece el material de formación, ¿cierto? Y si tú bajas, bueno, si nosotros primero analizamos la guía, como lo hicimos en la primera clase, nosotros vamos ahí a darnos cuenta que a lo único para la competencia de física, para esta competencia, a lo que tenemos que prestarle atención nosotros es a este material, la ciencia de las cosas. Cuando tú le das clic ahí, él te lleva a esta pantalla, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la introducción y te explica las variables físicas, la cinemática, la dinámica, la conservación de la energía, que es muy importante, y luego la termodinámica. ¿Listo? Ese análisis igual ya está en el material ahí en las sesiones de la grabación que tú puedes encontrar en Territorium también. Igual hoy vamos a analizar algo de esto y en cada uno de esos ítems presten atención a los libros que ahí se recomiendan también, que son de la biblioteca del SENA y a la cual ustedes tienen acceso también. Deben también conocer ustedes sus datos de ingreso para loguearse y poder visualizar ese material. Aunque realmente con la observación de las clases, de esas sesiones que ya están grabadas ahí, yo trato de dejar lo más claro posible la temática a la que tienen que prestarle especial atención. ¿Sí? ¿Solucionado o aún tienes dudas con eso? ¿Sí está claro? Sí, profe, sí. Entiendo que la primera actividad es un cuestionario y la segunda, usted da la explicación en el video que está, que ya subió. Correcto, sí, los ejemplos que están ahí. Pues si ustedes ya necesitan retroalimentar o aclarar algo que no les quedó claro en esas sesiones que ya están grabadas ahí, perfectamente acceden ahí al material de formación. Ahora, ustedes conocen cómo descargarlo, ¿cierto? Profe, En ca- disculpe, ¿Sí? qué pena con usted. De pronto, pues que yo no he tenido la oportunidad de entrar a las clases anteriores. De pronto me podría indicar en dónde están los videos de las clases anteriores para verlas, por favor. Sí, claro. Mira, tú, voy a poner aquí la vista como aprendiz para que sea como les aparece a ustedes. Listo. Entonces, si tú estás ahí, mira, que lo primero que haces es proyecto y entonces hay algo aquí que dice fase de planeación. Si lo alcanzas a ver acá. Sí, profe, Fase sí, de, señor. fase de planeación es la fase que nos corresponde ahorita en este proceso. Entonces, cuando tú le das clic ahí, no, perdón, mira, no es fase de planeación. Mira que esas sesiones las vas a encontrar ya acá directamente. Sesiones en línea, no hay ni siquiera que entrar en la fase de planeación. Cuando tú entras a sesiones en línea, ahí aparece grabación de sesiones en línea y aquí ya sale la fase de planeación. Mira, ¿listo? Entonces, al ingresar a la fase de planeación, ustedes van a encontrar las carpetas de los meses que ya se han dictado formación y entonces estamos en el mes de marzo, pero las dos clases anteriores fueron del mes de febrero. Entonces, si tú te vas a la carpeta de febrero, hay una carpeta con mi nombre, instructor Edwin Guerrero. Y si tú accedes a esa carpeta, ahí vas a acceder a las dos sesiones que ya hemos tenido anteriormente, grabación y grabación. ¿Listo? Sin embargo, para que ustedes pues
puedan acceder más fácil a esas sesiones, yo les puedo enviar vía correo electrónico los enlaces, porque esas sesiones están grabadas en YouTube y están grabadas y cargadas a YouTube, para pues que puedan acceder ustedes mucho más fácil y asimismo completen ustedes esas evidencias que deben entregar. ¿Listo? Ok, ¿Sí está profe, claro? muchas gracias. Vale. Bueno, ahora, resulta que algunas ocasiones en algunas ocasiones el internet falla en nuestras casas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes puedan, no me dio la opción para volver a la visualización como instructor. Bueno, acá. Ustedes la pueden descargar, ese material, el contenido del curso. Acá está el botón. No alcanzo a ver el botoncito para volver a la... Bueno, no importa. Digamos acá. Cuando ustedes están acá, resulta que este material está en línea. ¿Cómo yo me doy cuenta que está en línea? Porque acá el dominio dice https cena.territorio, ¿cierto? Está en línea. Pero yo puedo descargar ese material. ¿Cómo lo descargo? Simplemente bajo hasta la opción que me dice acá, descargar material. Y si yo lo descargo, perfectamente, voy a hacer el ejemplo, lo voy a descargar para mostrarles la diferencia cuando tengo conexión y cuando no tengo conexión. Entonces, yo accedo a las descargas, ya tengo ese material aquí descargado, lo extraigo y no es necesario que yo tenga conexión para poder visualizar ese material. Bueno, en algunas partes de esos materiales se les están incrustados unos videos de YouTube. Esos videos sí no los podré visualizar, pero el material importante sí. Miren, si yo hago clic aquí en el botón de index, accedí al material nuevamente, y si le doy clic acá donde dice ver contenido, miren que la pantalla es exactamente la misma en la que yo estaba accediendo. ¿Desde dónde? Desde acá. Cuando estoy en línea, estoy a través de https cena.territorium.la. Si yo descargo el material, no es necesario que yo tenga conexión a internet, y miren que yo ya no estoy en https, sino que estoy en un directorio de mi computador, ¿cierto? Estoy en el disco C, usuario, sistema, descargas, material 3, que es como se llama la carpeta que descargué, index. ¿Listo? Y sin conexión puedo visualizar ese material para que lo tengan presente ahí. Bueno, voy a cerrar esto acá. ¿Listo? Bueno, ¿continuamos? ¿O tienen más preguntas, muchachos? Listo, continuemos entonces. Ahora, de pronto hay algún compañero no tiene audio y necesita pues hacer alguna observación o alguna pregunta. Lo puede hacer a través del chat, pero levanta la mano o algo para poderlo tener presente. De lo contrario, yo estoy concentrado en el material de trabajo y no alcanzo a visualizar que él escribió algo acá. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Estábamos acá revisando en lo que la guía nos muestra. Acá, fase de planeación, actividad de proyecto 3, guía de aprendizaje, y yo le presto atención para la competencia al 1501. Estamos en la 3 que habíamos indicado.
Listo. ¿Qué dice la 3? Miren, informe de laboratorio. ¿Sí? ¿Cuál laboratorio? Resulta que ustedes ahora, ya después de haber comprendido la temática, por lo cual les pido que visualicen los videos de las clases anteriores, observen que ahora tienen ustedes que hacer un informe de laboratorio. Ese informe de laboratorio tiene un instrumento de evaluación y o anexo que ustedes deben revisar. Cuando lo Profe, descarguen, disculpe, ¿sí? qué pena con usted. Es que a mí se me quedó la pantalla ahí en el material de estudio. ¿Su merced sigue ahí o ya pasó a otra pantalla? Ah, no, ya. No, yo ya pasé, sí. Bueno, ya, ¿Listo? ya me mostró aquí otra cosa. Gracias, profe, qué pena. Sí, eso pues no es cuestión de que se congela la aplicación que yo estoy utilizando, sino que ya es cuestión de la capacidad de Internet. La red desde la que estás conectado a veces eh, pues falla y por eso se te congela la pantalla. Bueno, estábamos acá. Observemos ese material anexo al informe que debo presentar. A la definición no le prestemos atención, a los componentes tampoco, pero sí le vamos, porque eso prácticamente es para cuando usted lo hace en un laboratorio real. ¿Listo? Pero entonces sí tengamos en cuenta esta parte. Recomendaciones para el desarrollo de la práctica de laboratorio. Tenga el preinforme escrito o impreso para tener la información de la práctica que va a realizar. Utilice en todo momento los elementos de protección personal. Mantenga organizado el puesto de trabajo y trabaje sin afanes. Ahora, sobre esto de protección personal, no se vayan a alarmar, porque prácticamente es un informe de laboratorio con estos 3 materiales nada más. Miren, que es un carrito de juguete o una pelota de no más de 15 centímetros, es decir, algo pequeño, una lámina de cartón rígida, es decir, que soporte el peso del carrito, y una base para la altura, es decir, ese cartoncito debe estar ubicado con un desnivel de tal manera que el carrito se pueda desplazar. Y entonces, cuando yo baje acá, entonces miren que ya me dan los materiales, los instrumentos con los que debo contar, que es un cronómetro en un celular. Nosotros todos contamos con el cronómetro ahí en la opción de reloj. Una balanza o gramera, que en caso de no contar con esa, yo puedo pues valerme de algún vecino para ir y pesar el carrito antes de realizar el laboratorio, o en caso contrario, pues si yo compro ese carrito ahí en las cajas, generalmente en la descripción sabe estar el peso. Y ahora sí, una cinta métrica o regla, porque pues, debemos medir la longitud de ese cartón para poder realizar o tomar los datos con los cuales yo voy a realizar esa práctica. Entonces, no hay nada que yo deba proponer, ¿cierto? Porque ya está acá. Para el desarrollo del experimento, pese el objeto, es decir, el carrito, haga el montaje del laboratorio, es decir, la lámina con un desnivel, coloque el objeto en la parte superior de la lámina. ¿Cuál objeto? El carrito. Levante el dedo y deje caer el objeto. Y entonces medir la longitud y tomar el tiempo. ¿Con qué? Con el cronómetro. ¿El tiempo de qué? De desplazamiento de ese carro. Y con esos datos yo voy a determinar lo que acá se me pide. La energía del sistema, la velocidad del objeto
por la conservación de energía, que ahora vamos a analizar esa parte, la velocidad del objeto por la cinemática, y repita el experimento aplicando fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted entienda qué es eso de la conservación de la energía, de la cinemática, eso de la conservación de la fuerza o cuando usted aplica fuerza. Para eso yo ahora tengo preparado unos 2 videos de unos 8 minuticos cada uno, que si ustedes le prestan atención, realmente no tienen que consultar o investigar porque no comprenden algo, porque con eso se va a comprender completamente y correctamente ese laboratorio que ustedes van a hacer. ¿Listo? Bueno, y ya los lineamientos generales que tienen que establecer un objetivo, la metodología y la presentación. El análisis y discusión y las conclusiones. Por la bibliografía, si ustedes hacen alguna consulta aparte, la pueden poner. De lo contrario, no se preocupen también por esa bibliografía para este caso. ¿Sí? Bueno, entonces miren que es un informe laboratorio en el que si ustedes van al anexo, ya está propuesto ese laboratorio que deben realizar, ¿cierto? Ahora sí, vamos a la guía, porque yo quiero ver qué es eso. Bueno, les voy a indicar también cómo es eso de la guía o cómo voy a la guía. Así como cuando yo voy al material de formación y accedo al material de la ciencia de las cosas, en lugar de darle a ese botón o a esa carpeta clic, le voy a dar clic a la guía de aprendizaje, que es la carpeta, y cuando le doy clic a esa carpeta, me aparecen las evidencias que debo presentar, identificadas cada una con un número que corresponde a la competencia que ustedes estén cursando ahorita. Pero previo a eso está algo que dice guía de aprendizaje. Mírenla acá. Entonces, vámonos a la guía de aprendizaje. Bueno, ahí sí hay que tener un poquito de paciencia porque el sistema tarda un poquito en cargar ese elemento. Y una vez lo cargue, miren que acá dice clic acá para acceder al recurso educativo. ¿Listo? Bueno, estoy en la guía de aprendizaje. Ahora, para evitar revisar dónde de todas esas 23 páginas está esa actividad, fíjense en los últimos 4 números que les dije. 1501, actividad de aprendizaje 3. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo me voy a la guía, en cualquier explorador que ustedes estén, presionan control F, aparece una ventanita de buscar y le ponen 1501. ¿Listo? Y vamos dando enter. Miren que ahí ya apareció el primer 1501, que son las actividades de aprendizaje de la competencia de la aplicación de conocimiento de las ciencias naturales, ¿cierto? Entonces vamos, 1501, actividad 1, que es reconocer los principios y las leyes. 1501, evidencia 1, que es el cuestionario, por lo cual les recomiendo ver ese video. Vamos a la 1501, actividad 2, que es interpretar y explicar esos cambios físicos a través de un video que ustedes van a presentar. También les recomiendo observar el video de esta clase para que sepan cuál es el ejercicio que deben hacer. Y el último, perdón, o al que vamos ahora, que es el 1501, actividad de aprendizaje 3, describir las manifestaciones de la energía. ¿Qué dice acá? Dice, en esta actividad se centra en describir y explicar las manifestaciones de la energía según el comportamiento de las variables que intervienen en los fenómenos físicos. Prestemos la atención que igual nos manda a leer el material de formación, la ciencia de las cosas, lo que ya visualizamos para poder haber hecho la evidencia de la actividad 1 y la evidencia de la actividad 2. Entonces, bajemos un poquito más. Prestemos la atención a esta parte. La importancia de la conservación de la energía de un sistema permite hacer de manera eficiente el uso y aprovechamiento de esta, acudiendo a soluciones alternativas creativas que ayudan a reducir el impacto del medio ambiente
contando con recursos energéticos por mayor tiempo. La energía de un sistema puede cambiar de forma, pero si la energía se conserva, debe seguir siendo la misma. Es probable que se encuentren sistemas que contienen energía cinética, energía potencial, gravitacional y energía potencial elástica, energía térmica, entre otras también que existen. En los documentos del programa se encuentra el anexo al informe del laboratorio en el que se describe cada uno de los aspectos fundamentales para la construcción de este laboratorio. Ya visualizamos ese material. ¿Qué dice acá? En esta evidencia debe efectuar los cálculos y análisis físicos de la conservación de la energía. ¿Por qué es importante esto? O por qué yo al iniciar esta clase les mostré cómo es eso de las conversiones de kilogramos a gramos o de longitud de kilómetros a metros. Porque miren que ustedes van a hacer mediciones y con la fórmula que ustedes deben aplicar, que es sencilla, deben realizar algún tipo de conversión para poder aplicar la fórmula y que sea correcto ese resultado. Deberá presentar un informe de laboratorio en el que evidencie la preparación de materiales, equipos, sistemas, inconvenientes, soluciones, procedimientos y materiales que fueron usados para los análisis. No tiene que preocuparse por nada de ese laboratorio porque todo ya está dado. Los materiales, los equipos, la preparación, ¿cierto? Lo que usted con ese laboratorio, lo que sí va a hacer es hacer unos procedimientos para encontrar unas soluciones. Ahora, para ello se recomienda tener en cuenta los siguientes elementos. Investigue los tipos de energía. Si yo visualizo el material de formación, aquí están los tipos de energía. Dame un segundito. Pasó acá. Ya. Vale, miren. Cinemática, dinámica, conservación de la energía, energía cinética, termodinámica. ¿Listo? Todas esas son los tipos de energía. Entonces ya no tengo que consultarlos porque están ahí en el material de formación. ¿Qué más dice la guía? Los parámetros y sus variables. Cuando dice parámetros, se está refiriendo a las magnitudes que yo puedo medir para poder calcular ese tipo de energía. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? La tensión o el voltaje, es que ya sabemos que eso se mide en voltios. La corriente o intensidad de corriente, que vienen siendo los amperios. La potencia, que vienen siendo los vatios, que es algo muy diferente a los voltios. Y la última, que es la energía consumida, que es lo que se mide en vatios por hora, que es como a mí me llega la medición de mi recibo de energía. ¿Cuánto fue el consumo por el mes? Tantos vatios por hora. O tantos vatios, y eso es lo que a usted le cobran, los vatios, porque los vatios son lo que se consume, más no el voltaje ni el amperaje, sino los vatios. Y se miden en vatios por hora, y ese vatio por hora tiene un precio. ¿Listo? Entonces, mire que los parámetros ya los estamos dando aquí en el video. Y ahora sí, variables. ¿Cuáles son esas variables? Las acabamos de mencionar al inicio de la clase. La masa, la aceleración gravitacional en el análisis que hicimos ahorita, y la altura, ¿cierto? La altura, obviamente la voy a medir yo ¿en qué? Con la longitud, con los metros, kilómetros, centímetros. La masa, ¿con qué? Kilogramos. Y la aceleración gravitacional, ¿con qué la voy a medir? Ahora vamos a visualizar un material para tener clara esa parte. Pero miren que entonces ya tenemos tipos de energía, los parámetros y las variables. Ya revisamos el anexo. Entonces vámonos a eso que dice energía gravitacional. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si yo visualizo, miren que aquí hay la ley en el material
la ley de la gravitación universal. Entonces nos habla ¿qué dice? Esta ley de Newton relaciona la fuerza de gravedad con el peso, indicando que esa fuerza depende, indicando que esta depende de la fuerza con que se atraen los cuerpos a una distancia, ¿cierto? Entonces, miren que la fuerza o la aceleración gravitacional ya la comprendí, que es la fuerza de gravedad que se aplica dependiendo del peso del objeto. Por eso es que usted debe medir o debe pesar ese carrito con el que va a hacer ese laboratorio. Debe medir la longitud del cartón y debe medir la altura. ¿Qué estoy haciendo? Estoy teniendo en cuenta los tipos de energía, los parámetros y las variables. ¿Cierto? Ahora, si ustedes van al material, en el material de apoyo, también miren que acá hay un enlace a un libro disponible en la biblioteca del SENA, que en caso de que ustedes quieran profundizar, lo pueden hacer sin problema. ¿Listo? Entonces, miren que para evitar ese tipo de lecturas, digámoslo así, o ese tipo de revisiones, yo quiero dejarles claro algo con esos dos videos que quiero mostrarles. Entonces, denme un segundito, vemos esos dos videos que son de 8 minutos cada uno, hacemos un análisis corto y con eso terminamos la clase de hoy. Acá, acá. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Ya está la presentación del video ahí. ¿Listo? Me reportan, porfa, en caso de que no escuchen. Voy a apagar mi micrófono para no entorpecer el video. Pero prestémosle especial atención al video. Ah, bueno, aclaración. Estos videos se encuentran en YouTube, en un canal que se llama Curiosamente. Es un canal muy bueno que no solo trata de física, sino que nos explica, es un canal educativo. Yo lo sigo, ese canal, no pertenezco a ningún miembro de ese equipo de trabajo de Curiosamente, pues valga la pena la aclaración, pero sí me gusta mostrarlos porque son bastante educativos y bastante claros los videos. ¿Listo? Entonces, visualicemos esos dos videitos y le hacemos el análisis. No se está escuchando, profe. Denme un segundito, voy a verificar qué pasa acá. En configuración de audio. Mm, a ver, ¿qué pasó aquí? Ah, ya. Listo. De los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad... Ahí sí ya.
Sí, profe, La pues por mi velocidad lado con sí la se que un escucha. objeto cae no depende de su peso y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán.
La combinación de estas 4 leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado a humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. También puedes apoyar la comunicación de la ciencia mediante un pequeño donativo a través de Patreon. Bueno, continuamos viendo el... Y síguenos. Para muchos científicos, Isaac Newton... Perdón, muchachos, continuemos viendo este siguiente video que tiene que ver con la termodinámica. ¿Listo? Y con eso, con el análisis que vamos a socializar después de este video, de este corto video, seguro que les va a quedar claro. Ah, bueno, y después hago una aclaración referente a algo que mencioné ahora en clase. ¿Listo? ¿En qué se parecen una sopa enfriándose en tu mesa y el motor de un automóvil? Seguro que ya sabes porque ya viste el título del video. Hoy hablaremos de estos principios útiles en física, ingeniería, química y biología y que explican desde el mecanismo de una gigantesca locomotora hasta la función de la microscópica mitocondria y todos los procesos donde haya intercambio de energía. Así es, lo que todas esas cosas tienen en común son las leyes de la termodinámica. Una explicación sencilla. Por cierto, muchas gracias a Marisol del canal Pasos por Ingeniería por ayudarnos con el contenido de este video. Visita su canal, te dejamos links en la descripción. Las primeras máquinas de vapor se inventaron en el siglo XVIII y desde el principio sus inventores se preocuparon por cómo hacerlas más eficientes, es decir, cómo lograr que hicieran más trabajo con menos energía. Varios científicos enfrentaron el reto. En el siglo XIX, Sadi Carnot estableció el principio que se convertiría en la segunda ley. Luego, Rudolf Clausius y William Thomson, célebremente conocido como Lord Kelvin, enunciaron la primera y definieron la segunda, e hicieron contribuciones significativas que sentaron las bases para el desarrollo de la tercera ley que definió Walter Nernst, ya entrado el siglo XX. Finalmente, se añadió la ley cero, que serviría de base a las demás. Así, de la mano de la revolución industrial, surgió la disciplina de la termodinámica. Por cierto, en griego, termos significa caliente y dynamis, fuerza, poder o capacidad. Para entender qué dicen cada una de estas leyes, primero conviene explicar qué son la temperatura, la energía térmica y el calor, que suenan parecido, pero son cosas muy diferentes. Todos los objetos están formados por átomos y moléculas, y aunque los veas ahí muy quietecitos, en realidad sus moléculas están en constante movimiento, empujándose unas a otras como niños revoltosos. Unos quizás son más revoltosos que otros, pero podemos sacar un promedio de la energía cinética que tienen las partículas. A ese promedio le llamamos temperatura, y es lo que podemos medir con un termómetro. Ahora bien, si sumamos la energía de todas las partículas del objeto, obtenemos un total al que llamamos energía térmica. Entonces, dos objetos pueden tener la misma temperatura, pero si uno es más grande, tendrá más energía térmica simplemente porque tiene más partículas en movimiento. Por último, si tocas ese objeto y tiene mayor temperatura que tú, sus partículas revoltosas empujarán a tus partículas. A esa transferencia de energía térmica la denominamos calor. ¡Auch! La temperatura se mide en grados como Celsius, Fahrenheit o Kelvin. La energía térmica en joules y el calor también en joules o calorías. Un par de definiciones más. Por sistema entenderemos una región o fragmento del universo que estamos examinando. Puede ser un objeto o una colección de objetos.
Su entorno es lo que lo rodea, técnicamente el resto del universo. Si el sistema permite flujo de calor hacia o desde el entorno, se dice que tiene paredes diatérmicas. Si no lo permite, sus fronteras son adiabáticas, aunque en la realidad no existen las paredes adiabáticas perfectas. Ahora sí, veamos las 4 leyes. Ley 0, equilibrio térmico. Es el principio más fundamental. El equilibrio térmico se refiere a la igualdad de temperaturas de manera que no hay intercambio de calor. La ley dice que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces esos dos sistemas están en equilibrio térmico entre ellos. Si el objeto A está en equilibrio con el objeto B y B está en equilibrio con C, entonces A está en equilibrio térmico con C. Quizás suene muy obvio, pero este principio hace evidente que si dos objetos están en equilibrio térmico con sendos termómetros y estos muestran la misma temperatura, los objetos estarán en equilibrio térmico entre ellos aunque no estén en contacto. Esto establece a la temperatura como el indicador de equilibrio térmico, lo que posibilita todas las mediciones y obtención de datos que se hacen en un laboratorio de termodinámica. Primera ley: conservación de la energía. A partir del principio de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, se deduce que la energía térmica puede transformarse en otras formas de energía y viceversa, y por lo tanto producir trabajo. Imagina el cilindro de la máquina de vapor más básica. Al introducirle energía térmica, el agua se transforma en vapor y ocupa un volumen mayor, lo que hace que se mueva el pistón. El calor ha producido trabajo. Este trabajo se puede utilizar para desplazar cargas, como lo que hace una locomotora, por ejemplo. Si representamos la transferencia de calor con la letra Q, la energía interna con U y el trabajo con W, tenemos que delta Q es igual a delta U más delta W. O sea que el calor transferido es igual al cambio de la energía interna más el trabajo realizado. O lo que es lo mismo, el cambio en la energía interna es igual al calor que se transfirió hacia o desde el sistema menos la energía que requirió el trabajo realizado. Todo medido en la misma unidad, por ejemplo, joules. Dato importante: si el calor es absorbido por el sistema, Q será positiva, y si realiza trabajo, W es positivo. Si en cambio el trabajo se realiza sobre el sistema, W será negativo, y si el sistema pierde calor, Q será negativa. Si en el sistema el volumen permanece constante, pero la temperatura y la presión cambian, se dice que el proceso es isovolumétrico y no produce ni recibe trabajo. Un calorímetro funciona de manera isovolumétrica. Si lo que se mantiene constante es la temperatura y lo que cambia es el volumen y la presión, o sea, todo el calor se convierte en trabajo, el proceso es isotérmico. Un motor ideal sería isotérmico, y si la presión permanece constante, pero la temperatura y el volumen cambian, el proceso es isobárico. Un calentador de agua aplica un proceso isobárico. Segunda ley: entropía. Ninguna máquina o sistema puede tener un 100% de eficiencia. O sea, no es posible convertir toda la energía en trabajo, porque parte de la energía se convierte en sonido y la fricción vuelve a convertir la energía cinética en calor, lo que hace que el sistema pierda energía hacia el entorno. La entropía se puede entender como el desorden y representa esta inevitable pérdida de la capacidad de convertir calor en trabajo. Otra manera de expresarlo es: el calor siempre fluye de las regiones de mayor temperatura hacia las de menor temperatura, y nunca al revés. Un plato de sopa caliente se enfriará si se deja a temperatura ambiente, calentando levemente sus alrededores. Aunque haga calor, la energía nunca pasará del aire a la sopa si la sopa está más caliente, y el agua de un vaso le pasará su calor al cubo de hielo en
su interior, calentando el hielo y enfriándose ella, y no al revés, de la misma manera en que una gota de tinta se dispersa en el agua y es prácticamente imposible que vuelva a juntarse toda en el mismo punto. Un sistema puede disminuir la entropía a nivel local, pero siempre a costa de aumentar la entropía en su entorno. Un ser vivo crea orden en su cuerpo, aumentando el desorden a su alrededor, lo que significa que la entropía siempre aumentará en el universo como totalidad. La entropía es una idea compleja. Si quieres saber más sobre ella, hace tiempo hicimos un video explicando este concepto y si puede significar la destrucción del universo. ¡Corre a verlo! Bueno, primero termina este. Tercera ley, el cero absoluto. ¿Recuerdas que imaginamos a los átomos y moléculas como chiquillos revoltosos? Pues la tercera ley estipula que literalmente no se pueden quedar quietos. Cuando baja la temperatura de un sistema, la energía, el movimiento de las moléculas, también baja. Si se quedaran completamente quietas, diríamos que alcanzan el cero absoluto, cero energía. Pero el cero absoluto solo existe en la teoría. En la práctica, el movimiento nunca se detiene. La tercera ley dice, es imposible bajar la temperatura de cualquier sistema a cero absoluto en un número finito de pasos. Por eso se dice que el cero absoluto es teórico, porque teóricamente se podría lograr con una cantidad infinita de procesos. En el mundo físico, las cosas más frías que te puedes imaginar todavía se mueven bastante. En el espacio existe la nebulosa de Boomerang, que está a más o menos 272 grados Celsius bajo cero, lo que equivale a 1 Kelvin. En laboratorios se ha logrado enfriar sustancias a fracciones de grados Kelvin por apenas unos segundos, pero nunca se ha logrado el cero absoluto. Esta es otra forma de enunciar la ley. La entropía de una sustancia cristalina a temperatura cero absoluto sería igual a cero. Y como no puede haber materia sin energía, esto es imposible. ¿O no? Las leyes de la termodinámica son esenciales no solo para nuestra comprensión del mundo, sino también para muchas aplicaciones tecnológicas. Todo tipo de motores y generadores de energía eléctrica las aplican, incluyendo los nucleares o los de energías renovables, y también los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Además, son útiles para entender a nivel físico la conversión de energía lumínica en energía química que realizan las plantas, o la producción de energía en las células animales que realizan las mitocondrias. Incluso tiene implicaciones filosóficas relacionadas con el origen y el destino del universo. Curiosamente. Muchas gracias de nuevo a María. Bueno, muchachos, entonces, miren que en esos dos videos que vimos, sí me están oyendo, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Bueno, para tener en cuenta, miren, que en esos dos videos se mencionan muchos ejemplos que ustedes pueden utilizar para la evidencia de la actividad de aprendizaje 2, la que ustedes no pudieron asistir. Quiero aclarar sobre eso que en el enlace que se les subió a ustedes a la plataforma Territorium, tal vez por error le faltó al instructor o no sé, se le borró alguna letra o algún punto de ese enlace, porque al otro grupo con el que tenía clase también accedieron desde el mismo enlace y perfectamente pudimos entrar nosotros. Entonces pudo ser que hubo algún error en ese enlace. Y el profe, pues yo le pedí que me compartiera el teléfono del vocero o subvocero, porque no los tenía, hasta hoy que me contestó uno de ustedes. Y, y pues el profesor me compartió ese dato, pero ya tarde. Ya, si no estoy mal, fue el otro día, cuando ya la clase había terminado. Sin embargo, yo siempre subo máximo 12, 18 horas después el video que ahí está. ¿Listo? Bueno, pero entonces miren que hay muchos ejemplos que en estos dos videos que nosotros vimos podemos aplicar o tener en cuenta para ese video de la evidencia 2. Ahora, para tener en cuenta,
lo que nos hizo claridad aquí. ¿Qué es temperatura? ¿Qué es energía térmica? Y qué es calor, que son tres cosas muy diferentes, relacionadas todas con la misma, con la energía. Entonces, temperatura viene siendo las moléculas en movimiento. Solo eso, en movimiento, moléculas en movimiento. Y la energía térmica ya es cuando sumamos esas moléculas, ¿cierto? Las simples moléculas en movimiento son temperatura. Y la suma de esas moléculas ya se convierte en energía térmica. Algo importante que mencionó otra de las cosas de la energía, el calor. El calor viene siendo la transferencia de esas moléculas. Entonces, mire, temperatura, moléculas en movimiento, energía térmica, la suma de esas moléculas, y el calor, la transferencia de esas moléculas. Ahora, ¿qué es equilibrio? Que no hay un intercambio de calor, porque como ahí él nos explicó, el intercambio de calor es cuando dos cuerpos tienen una energía térmica diferente, ¿cierto? Entonces, uno está más caliente que el otro. Y la energía o ese equilibrio o la energía se transfiere de caliente a frío. Es decir, que si yo toco algo, si mi dedo está frío y toco algo caliente, esa energía o ese calor se transfiere. La energía térmica se transfiere. ¿Listo? Y ahí es cuando se convierte en calor. De caliente a frío, y esa es la razón por qué me quemo cuando toco algo caliente, ¿cierto? Porque esas moléculas, el frío las atrae. Importante ahí, el calor, perdón, y ahí está también el ejercicio o el ejemplo que nos hizo del hielo, ¿cierto? Cuando el hielo está frío y el agua está a una temperatura ambiente, si yo pongo el hielo en agua, ¿qué pasa? Se transfiere el calor porque el agua está al clima y el hielo está más frío. Entonces se transfiere el calor del agua al clima hacia el hielo. ¿Y qué pasa? Que el hielo se derrite. ¿Por qué? Por esa transferencia de moléculas. Esa transferencia de, de moléculas que se llama calor. ¿Cierto? Bueno, eso es importante. Quiero hacer una aclaración, muchachos. Denme un segundito a ver si puedo sacar acá una pizarra para compartirles. Mm, no. Bueno, les voy a compartir la ventana de PowerPoint para hacerles una explicación, una aclaración más que todo. Quiero hacer una aclaración sobre eso de las conversiones cuando los ceros ustedes los van a correr para convertir, ¿cierto? Bueno, estábamos hablando que de kilogramos a gramos, pues yo simplemente corro cuando tengo 1 kilogramo, ¿cierto? Y yo lo quiero convertir, ese kilogramo, lo quiero convertir a gramos. Entonces, ¿qué pasa? Que a ese kilogramo yo le sumo los 3 ceros, porque multiplica 0, 0, 0, de acuerdo a la tabla que vimos inicialmente, que fue esta, ¿cierto? 3 ceros hacia la derecha. Ahora, tengo que tener en cuenta que para esa conversión, si yo tengo un 1 ahí, hay una coma o un punto que es prácticamente invisible, ¿cierto? Porque es lo mismo decir 1.0 a decir 1. Entonces, a partir de esa coma, yo empiezo a contar los ceros que tengo que ubicar a la derecha. ¿Listo? Entonces, mire. 1, 2, 3, ¿cierto? Y convertí ese gramo en kilogramo. Ahora,
quiero hacer la aclaración aquí porque aquí fue cuando yo cometí un error. Yo les mencioné a ustedes que si yo tenía 500 gramos, los quiero pasar a kilogramos. Entonces, esos ceros ya no se tienen que ubicar a la derecha del número. Ojo que la coma es invisible, ¿cierto? Aquí la coma es invisible porque los ceros son a la derecha. Pero, perdón, acá, para que no equivocarnos, ¿cierto? La coma es invisible, es decir, la coma está acá, porque los ceros se ubican a la derecha del número. Pero cuando yo voy a convertir de menor a mayor, esos ceros se ubican a la izquierda del número. Tengamos en cuenta primero dónde está la coma invisible. La coma invisible vendría estando ahí, ¿cierto? A partir de ahí, yo cuento 3 ceros a la izquierda. Entonces, 1, 2, 3. Y ahí yo ubico la coma, porque los corrí, porque estoy convirtiendo. Pero entonces, después de esa coma, no hay ningún número. ¿Qué hago? Pues le agrego el 0, ¿cierto? Y entonces, ahí ya estoy yo mencionando que 500 gramos equivalen a 0,5 kilogramos. ¿Listo? Recuerden, la coma es invisible y los ceros se corren antes de la coma. ¿Listo? Cuando son para la derecha, antes. Cuando son para la izquierda, después. ¿Listo? Eso para hacer la claridad, muchachos, sobre lo que mencioné al inicio de la clase. ¿Preguntas, muchachos? Bueno, no hay preguntas. Entonces, es 1000. Cuéntame. Bueno, no tienes preguntas. Bueno, muchachos, la recomendación. Por favor, visualicen esos videos que yo ya les subí a las plataformas para que tengan claridad en las evidencias que deben entregar. Ahí se dan muchos ejemplos, se hace un análisis del cuestionario y miren que en este video prácticamente se les mostró o les expliqué correctamente cuál es el laboratorio que tienen que hacer, ¿no? Ese carrito, medir la longitud, medir la velocidad. Como no tengo un tacómetro, pues por eso yo mido la longitud, mido el peso y mido el tiempo con el termómetro. Y con eso yo tengo la velocidad. ¿Listo? Y las conversiones de kilómetros o de gramos o de metros y de kilogramos. No es más, muchachos, tengan en cuenta eso para presentar esas evidencias, nada más. Si tienen algún problema en esa presentación de evidencias, pueden enviar correo. Mi correo se los voy a escribir en el chat para que lo tengan presente. Guerrero, Guerrero M @sena.edu.co. ¿Listo? Ese es mi correo. Yo estoy ahí atento. Cuando no estoy en clase y tengo la disponibilidad, yo les puedo dar respuesta. En caso de que tengan alguna pregunta o inquietud o duda acerca de las evidencias que deben presentar. ¿Listo? Lo demás, todo está ahí en el material de apoyo. Muchachos, si no es más, entonces damos por terminada la sesión. Listo, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Gracias, profe. Nos vemos.